Ay, voy a ser lo menos caballeroso del mundo, que es empezar el primero. Bueno, a ver si puedo controlar un poco mis nervios. Ustedes disculparán, de verdad me pone muy nervioso. Claro, si estoy aquí no sabías, ¿verdad? Vaya, pues a ver, ¿cómo se nota que yo no tomé clases de manejo del escenario? Les decía, me pongo de verdad muy nervioso, porque sé que estoy me pone nervioso que estoy con pedagogos y estoy con psicólogos, y me pone nervioso porque una parte importante de lo que voy a platicar, estoy muy seguro que ustedes lo conocen y hasta de manera, a lo mejor hasta más profunda que yo. De todas formas, quiero creer que por lo menos algunas de las cosas que platiquemos el día de hoy sirvan, aunque sea como una, verlo desde una perspectiva ligeramente diferente a la que ustedes tienen. La idea de lo que preparamos con nuestra Adriana Dochi, un servidor, ¿no? En realidad son dos cosas, son dos visiones que son interesantes y que son complementarias y que tienen que ver con esta cosa que se implica ver al prójimo, ¿no? Mirarnos los unos a los otros. En un sentido, yo no me he dado cuenta, pero me acabo de dar cuenta apenas ayer, ¿no? En un sentido, también nosotros somos el prójimo del uno del otro, y vamos a ver vamos a mirar nuestras interpretaciones acerca de hechos que son complementarias, ¿no? Y que dentro de la diferencia en realidad pudieran ser bastante cercanas. Entonces, espero que también eso suceda con los compañeros que vienen de psicología y con los que vienen de psicología, que, insisto, tendrán una serie de conocimientos que serán complementarios con lo que nosotros vamos a hacer. Pero bueno, a ver si puedo con este chisme. Quiero empezar con una obviedad. Son cosas que evidentemente todos sabemos, pero a lo mejor no nos pensamos con mucha claridad. Y la primera cosa obvia, les digo que esta va a ser una práctica de puras obviedades, ¿no? Es que las personas se comportan como personas, ¿no? Los seres humanos se comportan como seres humanos. Pues sí, de modo que qué, ¿no? O sea, ¿qué esperábamos, no? O sea, en un sentido, ¿no? Nosotros podemos imaginar a nuestro, pues quizás nuestro pariente más cercano, ¿no? El chimpancé, ¿no? Lo podemos disfrazar de persona, pero, como dice el dicho, ¿no? Aunque se viste de cera, de alguna manera él es distinto de nosotros. Y nosotros somos distintos. Pero esto es cierto, aunque es otra vez es una obviedad, ¿no? Esto es cierto en todos los sentidos, ¿no? Las personas no se comportan como perros, no se comportan como simios, aunque seamos simios, es decir, en un sentido, ¿no? No nos comportamos como, no nos comportamos como gatos, no nos comportamos como tiburones, no nos comportamos como hormigas, nos comportamos como personas. Parece que no hubiera ningún misterio ahí, pero a mí me parece que, por el contrario, había muchísimas cosas que preguntarnos al respecto. Si nosotros pensamos, ¿no? ¿Por qué la gente se comporta como se comporta? O sea, ¿qué podría explicar nuestro comportamiento? La primera explicación, por una razón, hay una buena razón que esto sea así. La primera explicación es una explicación que acude a la cultura, es decir, a todo ese corpus de conocimiento y de cosas que se saben, ¿no? En el que estamos inmersos todo el tiempo. Y esto hay una razón por qué es así. Si quisiéramos explicar por qué a los japoneses les gusta el pescado crudo, ¿no? Y a los suecos les gusta el pescado fermentado, y a los peruanos les gustan los bobones de jaiba, ¿no? Tendríamos que acudir precisamente a pues, toda nuestra historia cultural y todo lo que hay previamente. Pero si nos fijamos un poquito más allá, nos damos cuenta que es solamente una parte de la historia. Quiero decir, otra vez, es una parte muy importante. O sea, los biólogos evolutivos no le van a quitar la chamba a los antropólogos sociales ni pronto ni nunca, ¿no? Por supuesto, porque estamos hablando de cosas distintas. Sin embargo,
hay algunas cosas que a lo mejor valdría la pena que pensáramos con cuidado y que normalmente no pensamos, y es que a pesar de la evidente diversidad cultural que hay en todo el mundo, en realidad es que seguimos siendo mucho más semejantes entre nosotros que diferentes. Yo sé que ustedes están aquí, yo estoy hablando, ustedes me están escuchando. Eso que estamos haciendo, esta interacción, ¿no? En donde yo hago una serie de vocalizaciones, emito una serie de sonidos que ustedes escuchan, ¿no? Que ustedes interpretan. Esa cosa que la llamamos hablar, ¿no? Es algo que ocurre en todos los seres humanos. O sea, por supuesto que hay diferentes idiomas, y los idiomas tienen una origen cultural diferente, ¿no? Pero sea el idioma que sea, una cosa que nos llama muchísimo la atención es que la estructura de la oración es esencialmente la misma, pues, en todos los idiomas. Y todos los seres humanos de todas las culturas hablamos. Todos, cuando estamos contentos, enseñamos los dientes, ¿no? A diferencia de otros primates que más bien lo hacen cuando no están contentos. Todos nos besamos, ¿no? Hay una serie de cosas, digamos, ¿no? Que tenemos en común y que, como son precisamente comunes a diferentes culturas, es difícil que podamos explicarlo solamente a partir de la cultura. No quiere decir, una vez más, ¿no? Otra vez, la principal explicación de la conducta humana tiene que ver con la cultura, por supuesto, pero también lo mismo que sucede con otros animales. Bueno, nosotros no somos animales, nosotros, ¿no? Una parte de nuestra cultura se puede explicar a partir de una parte de nuestra cultura, ¿no? Una parte de nuestro comportamiento se puede explicar a partir de pues estos procesos de adaptación. Y otra cosa que hacemos todos los seres humanos de una u otra manera es observarnos unos a otros, imitarnos y sentir una cierta empatía entre unos y otros, y a veces antipatía también, por supuesto, claro, ¿no? Y asumir que los otros, los prójimos, los que están enfrente de nosotros, pues aunque yo no sé exactamente qué están pensando, puedo intuir que están pensando algo. Puedo intuir que tienen deseos, que tienen intereses. Estos pueden coincidir o no con los míos, ya lo veremos, ¿no? Pero eso lo hacemos todos. O sea, todo el tiempo, constantemente, estamos observándonos unos a otros. Y hay una razón por la cual lo hacemos todos. Y esto tiene que ver precisamente con esta cuestión que es bueno, ¿por qué? Entonces, vamos a explicar. Y una vez más, disclaimer, ¿no? La explicación que vamos a dar es una explicación muy general, ¿no? Pero, ¿qué carambas, no? ¿Qué pasa aquí? La respuesta simple es, pues no sabemos todo, pero por lo menos una cosa sí sabemos, y es que de la misma manera que otros seres vivos se encuentran adaptados a su medio, nosotros también. Si ustedes lo piensan, esto también es una obviedad. Claro, pues si no estás adaptado a tu medio, te mueres, ¿no? Sí. Ahorita vamos a platicar un poco de eso, ¿no? Pero, fíjense, hay diferentes formas mediante las cuales los seres vivos de aquí, en un acto de chauvinismo terrible, ¿no? Dejé fuera a la gran mayoría de los seres vivos y solamente de animales, todavía solamente de vertebrados, porque pues, son nuestros parientes un poquito más internacionales, es nuestra casita, pero esto es cierto para todos los seres vivos, ¿eh? Desde las cebollas hasta las bacterias, ¿no? En realidad, una cosa que hacemos los seres vivos es adaptarnos a nuestro medio, esta cosa que se llama adaptación biológica, ¿eh? Que puede ser en términos generales, ¿no? Había tres formas, ¿no? Se puede una adaptación que llama morfológica o anatómica. Morfológico hace referencia a la forma, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Los huesos de una persona, bueno, los similares de una persona, de un gato, de una ballena y de murciélago. Estamos hablando de mamíferos, ¿no? Todos tenemos más o menos los mismos huesos, si se fijan, vienen del mismo color, ¿no? Estos son rojos, son los últimos rojos, los amarillos son los amarillos, los blancos son los blancos, etc., ¿no? Y podemos ver que
debido a la forma como viven estos organismos, se han ido modificando esos mismos huesos que ya tenían para cumplir con diferentes funciones, ya sea para agarrar cosas, como en el caso de las personas, para caminar, como en el caso de los gatos, para nadar, como en el caso de las ballenas, y para volar, como en el caso de los murciélagos. Esto realmente es sorprendente. O sea, hay una serie de cosas que hacen cada uno de estos bichitos, ¿no? Que no hacen los demás y que tienen que ver precisamente con su modo de vida. Las ballenas no vuelan, yo sé, pues, otra vez les voy a decir puras unidades. Claro, ¿no? Los murciélagos parece que no nadan. No sé si han intentado bailar un gato, bueno, no es nada, pero cada uno funciona dependiendo de su modo de vida. Y esto es cierto para todos, es cierto para los seres humanos también. Pueden ser adaptaciones fisiológicas también. De repente hay cambios en nuestra fisiología que pueden ser muy importantes. El ejemplo que encontré aquí, que se me hizo más fácil, es pensar en una serpiente, ¿no? Puede producir un compuesto que es venenoso, ¿no? Que te muerde, bueno, no necesariamente a nosotros, pero muerde a sus presas, ¿no? A sus atacantes y es mortal. Hay un compuesto que es muy específico y que, pues nada más lo producen ellos, nosotros no lo producimos, ¿no? Es decir, se ha adaptado también a producir, a cambiar su fisiología precisamente para facilitar su supervivencia, ¿no? Y lo que platicábamos un momento, es un momento de adaptación conductual que, bueno, el ejemplo que pienso, ¿no? Son estas aves migratorias que de repente 2 veces al año deciden que hay ciertas cosas que pues, dicen que tienen que irse de donde están y se van a veces al sur, a veces al norte para encontrar las condiciones ambientales que les permiten sobrevivir, reproducirse, etcétera, ¿no? Y todas estas conductas que son más o menos complicadas, ¿no? Y a veces difíciles de entender, son parte también de esta adaptación biológica. O sea, es algo que se sabe perfectamente y que no hay ninguna duda, ¿no? Todas estas cosas, estas formas de adaptación, ¿no? Que hacen los animales, pues son producto de un proceso que se llama selección natural, ¿no? Y que, vamos a platicar en un momento de esto, ¿no? Y que sería absolutamente extraño suponer que los seres humanos fuésemos los únicos animales que no tenemos adaptación biológica, ¿no? Por supuesto que las tenemos, ¿no? Este proceso de adaptación se sabe desde hace tiempo que existe, ¿no? Pero no siempre ha habido una explicación coherente. Hay una forma de entenderlo que se atribuye a naturalista Lamarck, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, piensen ustedes otra vez les digo, esta es una plática de realidad. Son cosas que ustedes seguramente vieron en la práctica, pero a lo mejor no nos hemos sentado a pensar, ¿no? Cuando uno piensa, las jirafas tienen un cuello extremadamente largo. Curiosamente, este cuello tiene exactamente el mismo número de vértebras que tiene todos los demás mamíferos, nada más que tiene la característica de que es un cuello muy especializado. Es un cuello muy especializado que le sirve para comer hojas de los árboles altos, ¿no? La idea original, como pensaban que las jirafas, es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo le hicieron estos bichos, ¿no? Para tener un cuello tan largo? La primera idea, que es la idea esta lamarckiana, que se sabe que es incorrecta, ¿no? Es pensar que, bueno, pues durante muchas generaciones las jirafas estiraban el cuello y cada vez estiraban más, entonces llegó un momento en que hasta que alcanzaron las hojas más altas del árbol. Esta explicación que, como les decía, pues hoy se sabe que es incorrecta. Sin embargo, intuitivamente, es una explicación que es muy agradable para nosotros, ¿no? Pero es incorrecta. Imagínense ustedes, ¿no? Un físico culturista, ¿no? Que por supuesto, el era joven, ¿no? Fue joven en algún momento, ¿no? Ya no está así, ¿no?
El tiempo es terrible para todos. De verdad, yo antes era joven y guapo, ahora nada más soy guapo. Pero bueno, no estamos hablando de mí. Bueno, o sea, claramente él y yo pues, no nos parecemos mucho, ¿no? Pero imaginémonos un fisiculturista que está construyendo esta imagen, ¿no? Y que hace muchísimo ejercicio, ¿no? Y entonces hace tanto ejercicio que cuando tiene un hijo, su hijo sale trabado, ¿no? Así, portachón, ¿no? Esto evidentemente no sucede. ¿Por qué no sucede esto? Porque, digo, o sea, uno puede hacer muchísimo ejercicio. Yo no, por supuesto, a lo mejor ustedes hacen mucho ejercicio. Pero esta característica no va a pasar a la siguiente generación, porque se entiende, ¿no? Que hay algunas cosas, y esto sí es muy importante, hay algunas cosas que nosotros podemos hacer cambios que van a ser características adquiridas. No hace mucho ejercicio, es muy fuerte, no estudia mucho, sabe muchas cosas, ¿no? Pero que no van a pasar a la siguiente generación. Habrá, por el contrario, otras cosas que sí, que se llaman características hereditarias, ¿no? Una cosa que normalmente no pensamos es que, si bien es cierto que todo el ejercicio visto, no puedo pronunciarlo, bueno, ahora me pues, todo el ejercicio de edición le permitió tener un cuerpo con una serie de características muy especiales, ¿no? Pero el prerequisito para poder hacer esto es que necesitaba tener una serie de músculos que pudiera ejercitar, por supuesto. Y esa serie, el tipo de músculos que tienen, esas tienen que ver, por lo menos en parte, con características que se pueden pasar de una generación a la siguiente. Es decir, sabemos ahora que esta como idea para esto no nos permite explicar por qué las jirafas tienen el cuello que tienen. Había un ejemplo que usaba mucho y que a mí me hace muchísima gracia, ¿no? Pero yo lo voy a usar ahora porque veo que somos puros muy grandes, ¿no? Pero decían, imagínense, ¿no? Después saben que es una tradición dentro de la comunidad judía en la circuncisión, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿cómo es posible que después de tantas generaciones, ¿no? Los niños siguen naciendo con prepucio, ¿no? O sea, ya tendría que haberse quitado, ¿no? Si fuera una característica, si esta característica adquirida fuera hereditaria. Pero sabemos que, por supuesto, no es así. En realidad, el mecanismo que nosotros ahora estamos bastante seguros que es el responsable de la adaptación es este mecanismo de la selección natural. Siempre que hay una práctica que tiene que ver con la evolución, termino platicando de Pokémon. Es una cosa que es pues, muy triste, porque realmente lo que hacen los Pokémon no es evolución, es metamorfosis, ¿no? O sea, porque, y esa es otra cosa que quisiera decir, en realidad no evolucionan los organismos, evolucionan las poblaciones. Bueno, no se preocupen, que nos explica, pues, Darwin, también, ¿no? Pero este proceso que se llama selección natural, y que otra vez es una novedad. O sea, dicen, entender cosas científicas es bien difícil. No, esto es fácil de entender, o sea, no tiene ninguna. La primera, solamente hay dos cosas que son importantes. La primera cosa es que, y ustedes lo saben, es novedad, ¿no? Los hijos tienden a parecerse a sus padres. O sea, yo me parezco a mi papá, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mi hijo se va a parecer a mí, el pobre, ¿no? No hay mucho que hacer a ese respecto, ¿qué vas a hacer? No, es decir, hay una serie de características que nosotros sabemos que se van a heredar, si sí existen características hereditarias. Por fortuna para mi hijo y para otros, ¿no? O sea, los hijos no suelen ser copias exactas de los padres, por fortuna. O sea, son parecidos, pero no son iguales. Y entre hermanos no son iguales tampoco. Y entre primos no son iguales. Es decir, aunque tenemos características que vamos a heredar, los individuos tienden a ser diferentes entre sí. Y esta serie de diferencias nos llevan a la segunda cosa importante, que es que no todos los individuos van a tener la misma posibilidad de reproducirse. Acá les cuento esta historia que a lo mejor ya la han escuchado, pero es una historia fantástica de esta. Dicen, es que la evolución nunca se ha visto. No, doctor, claro que se ha visto. O sea,
La han visto ustedes y por eso que nosotros tenemos que tener una receta cada vez que tomamos un antibiótico, ¿no? Precisamente porque tomando cursos de antibióticos mal tomados, pues, vemos cómo se van seleccionando aquellas bacterias resistentes. Eso se sabe perfectamente, ¿no? Lo podemos ver muy claramente en las bacterias porque tienen un ciclo de vida muy cortito. Y lo podemos ver también en esta historia de estas polillas que se llaman pistón de playa, que es una parolilla de estas, ¿no? Una cosa que se dieron cuenta, ven ustedes, ¿no? Estas están en un árbol en su hábitat natural, ¿no? Son de playa, ¿no? Si ustedes se fijan, es pues más o menos pues trabajo verla, ¿no? Se camufla un poquito con el medio, ¿no? Con el patrón de manchas que tiene, ¿no? Esta polilla se la come este pajarito que se llama petirrojo, ¿no? Cuando la polilla se esconde, pues es difícil, donde cuesta más trabajo el pajarito comerse. Eventualmente el pajarito se come un montón de polillas, pero entre mejor sea la polilla para esconderse, pues mucho mejor, mucho más trabajo le va a costar al pajarito. A lo mejor al final se le come, pero le da tiempo de tener crías, le da tiempo de reproducirse, ¿no? Y entonces, aquellas que se tiende a, dentro de una población grande de polillas, van a nacer polillas de diferentes tipos, ¿no? Unas más oscuras y otras más claras. Como esta se nota más en el arbolito donde normalmente estaba, pues se nota más, o por lo menos se notaba más en un momento, ¿no? Llegaban los petirrojos, se comen la polilla. Esta tiene menos hijos, es menos probable que tenga hijos, esta es más probable que tenga hijos, que van a ser parecidos a ella, ¿no? Entonces, después de varias generaciones, encontramos que la mayor parte de las polillas pues, tienen esos patrones de manchas. Tiene sentido. Desde el punto de vista de las polillas, es bueno tener patrones de manchas, es mejor que no se sean oscuras. No necesariamente, porque lo que no contaba en la polilla, y no podía saberlo, por supuesto, ¿no? Es que no contaba con la revolución industrial. Y entonces, en Manchester se describe muy interesante. Cuando comienza la revolución industrial, pues evidentemente hay fábricas, las fábricas, como sabemos, producen una gran cantidad de hollín, ¿no? Sobre todo en aquel momento en donde lo que permitía mover a las fábricas era precisamente la quema de carbón, ¿no? Y entonces eso hacía que los árboles que estaban cerca de las fábricas estaban totalmente, sí, tiznados, decían, mi abuelito decía tiznados para referirse a muchos cosas, pero tiznados o sea con tizne, pues, ¿no? O sea, con exactos puros, ¿no? Eso decían. Y entonces yo por ahí les pregunto, dice, cállate ya, porque la maestra Adriana tiene experiencia trabajando en saliendo de payasos. Pero yo soy un payaso, yo no puedo ver los payasos, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, muy bien. Y entonces, no podían suponer las polillas que de repente iba a haber un momento en donde los árboles iban a estar todos oscuros y se revirtió esas cosas, pasó exactamente lo contrario. Es decir, aquellas palomillas que eran oscuras se ocultaban mejor de los petirrojos y entonces, después de un tiempo, las poblaciones de palomillas, de polillas, se volvieron oscuras y había muy poquitas con este patrón. Bueno, quieren que les cuente el final de la historia, es más bonito todavía recientemente, ¿no? Estamos hablando de observaciones que se hicieron desde 1800 y tal. Recientemente, ¿no? Desde fines de los años 70 y tal, ha habido algunas regulaciones ambientales que han hecho que en estos bosques, bueno, cerca de Manchester, los árboles que están por ahí, que se redujo la contaminación por este tipo de partículas que pintan a los árboles de negros, ¿no? Que vienen de Disney. ¿Y qué creen que pasó? Pasaron algunas generaciones y otra vez estas son las familias más comunes. Eso es obvio. O sea, si tiene la oportunidad de sobrevivir, pues no lo puede tener hijos. Si tiene hijos, los hijos se van a parecer a sus papás. Y entonces, aquellos que se parezcan, digamos, mejor dicho, aquellos cuyas características, ojo, hereditarias, le permitan sobrevivir, pues va a tener más espacio. Sí, al cabo de un tiempo, vamos a tener poblaciones
con ciertas características que van a estar muy bien adaptadas a su medio ambiente. Esto, por supuesto, no quiere decir que todas las polillas se van a volver negras o de patrones de este tipo, ¿no? O sea, no quiere decir que todos van a ser exactamente iguales, por supuesto que no. Pero sí quiere decir que sí nos permite ver que los organismos tienden a estar adaptados a su medio ambiente. Y esto es cierto para todos, ¿no? O sea, no nada más para ellos. Volviendo a las jirafas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Probablemente, ¿no? La explicación, digo, otra vez una sobresimplificación, lo puedo decir, pero probablemente lo que sucedió es que había jirafas con cuello corto, jirafas con cuello largo, de hecho hay fósiles de ambas, ¿no? Y entonces, algunas de estas jirafas debe haber ocurrido en algún momento un cambio en donde dejó de haber hierba y había solamente pues, hojas en los árboles. Y entonces el animalito que ya era herbívoro, ¿no? Aquellos que no alcanzaban, pues se morían y no tenían hijos, entonces las jirafas con cuello corto se extinguieron, ¿no? Las jirafas con cuello largo, en cambio, podían alcanzar los árboles, entonces se mantuvieron. Esto es cierto para las jirafas, por supuesto, dirán ustedes y a mí que me importa, ¿no? Pero es cierto para todos los seres vivos, ¿eh? O sea, insisto, no solamente para las jirafas, es cierto para todos. Y lo que puede ser una cuestión adaptativa útil para unos no necesariamente es útil para nosotros, ¿no? O sea, es un poco de payasada, ¿no? Pero el asunto es los dientes planos y los dientes filosos, ¿no? Los dientes planos son muy buenos para mascar pasto, los dientes filosos son muy buenos para desgarrar carne, ¿no? Imagínense ustedes un león con dientes planos, ¿no? Pudiera suceder que hubiera una mutación que permitiera el león tener dientes planos, pudiera suceder, pero no iba a prosperar, ¿eh? Los dientes planos no les sirven a los leones. Por contraposición, los dientes filosos no les sirven, los dientes filosos no les sirven para nada a un herbívoro. Entonces, tenemos esta relación que es muy clara entre el tipo de diente que tienen, ¿no? Y los hábitos que tienen cada uno de esos animales. Una vez más, y eso a mí que me importa, ¿no? O sea, tiene que ver con las personas. Bueno, no solamente, fíjense cómo son sus dientes, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Hay diferentes estrategias de adopción. Otra vez, las imágenes son solamente para hacer un poco menos aburrido ese asunto, pero vean eso. Aquí yo quiero que se fijen, hay dos cosas que habría que decir, ¿no? O sea, tenemos algunos animales que están adaptados para correr verdaderamente muy rápido. Y tenemos aquí un animal que no está adaptado para correr muy rápido, que es el ser humano. Los seres humanos no corremos muy rápido. O sea, Usain Bolt no puede competir con un chica, ¿no? Eso está claro. Es mejor un chica que Usain Bolt para correr, ¿no? Y Usain Bolt, digo, es lo mismo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, un chica está en ventaja. Mejor ni nos encontremos a los chicas, porque los chicas no podremos ir nunca jamás de ellos. Bueno, podemos de una manera, ¿no? O sea, más rápido que Usain Bolt es Toretto, ¿no? Seguro, ¿no? Nosotros podemos decir que la forma como él maneja a lo mejor es una cosa que sea poco adaptativa, porque de verdad hay veces que no sé cómo no se mató ese parte, ¿no? Si fuera una cosa real, seguramente hubiera terminado embarrado en algún lado, pero lo interesante, pues, y es lo que quiero decir, o sea, la estrategia que nosotros seguimos tenemos unas garras que son, pues unos más que otros, ¿no? Y algunos se congelen, pero no son tantos, ¿no? Esos garras no son muy útiles, ¿no? Nuestros dientes no son tan buenos, no corremos tanto, no somos tan fuertes. Cualquiera pensaría, si llegara un zoólogo marciano, ¿no? Y viera los primeros grupos humanos de estos padres no van a durar. Y estamos en todos lados. Vean la cantidad, somos más de 7,000 millones de cabezones y cosas ganas de muertes al día. O sea, es una cosa terrible, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a esto? Precisamente porque tenemos una estrategia que es diferente a la de los animales. Aquí me gustaría hacer no una precisión, pero quisiera ser un poquito más cuidadoso, ¿no? Por supuesto que esta característica de manejar y construir carros, por ahí me van a decir, pues no es una característica hereditaria. Por supuesto que no, ¿no? O sea, no ha habido carros siempre.
O sea, es una cosa que otra vez tendremos que apelar para entender cómo se maneja y por qué se maneja y tal, ¿no? Tenemos la principal explicación es, por supuesto, cultural, ¿no? Son razones culturales, de las cuales los biólogos evolutivos tenemos muy poquito que decir. Pero no importa porque hay otros que saben de eso. Pero lo que sí es interesante es que toda esta cosa en general, de esta capacidad de construir carro, es algo que, otra vez, otra obviedad, no pueden hacer los chiles. Ya sabían, ¿no? O sea, que los chiles no andan en carro. Y tiene que ver con el pulgar oponible, tiene que ver con la capacidad de tener un cerebro que permita, primero, ver regularidades, pero además ponerse de acuerdo con otros cuates para, en la planta de construcción de carros, que uno sale en una parte, otro sale en otra. O sea, esto no hubiera salido solito, por supuesto, pero esta cosa corresponde un poquito a eso que Richard Dawkins llamaba el fenotipo extendido, ¿no? O sea, de una o de otra manera, ¿no? Toda esta capacidad de construir carros, aunque no se puede decir que hay un gen para construir carros, sería ridículo, ¿no? Sí podemos decir que la capacidad en general de construir carros es propia de nuestra especie y es una situación que es, pues, la única manera que nosotros podemos explicar es haciendo referencia a la adaptación. Que si estos carros son un tipo de otro, o son bicicletas, o son carros voladores, o no sé, esa es otra historia. Y esa es una historia que tiene que ver con razones históricas, tiene que ver con otras cosas. Perdón que haga tanta referencia a esto, pero es muy importante, ¿eh? Porque luego nos confundimos, nos decimos una serie de cosas. Al rato vamos a querer pensar en el gen para explicarnos, ¿no? Pues no. Dicho en otras palabras, ¿no? Nuestra principal estrategia de supervivencia pasa, no se ve tan chido, pero me costó muchísimo trabajo. Put down for what, no se ve. Tenemos pasa precisamente por nuestro cerebro, que es una maravilla, ¿no? Siempre dice ¿no? Es la estructura más compleja conocida, ¿no? Y es verdad, es una estructura, no solamente es, esto presupone además la estructura más compleja conocida por quién, pues por el cerebro humano también, ¿no? O sea, al final es súper importante, ¿no? O sea, pues está claro que no lo sabemos todo el cerebro, pues claro que no, ¿no? Pues es así de complejo que es, ¿no? Pero una cosa que sí sabemos es que en términos generales, su surgimiento y su funcionamiento, por supuesto que corresponde, o sea, requiere, ¿no? Como un prerequisito el estar bien adaptado al modo de vida del ser humano, que no es el mismo modo de vida de Chita, que los chitas cazan solos, pero los humanos no cazan solos. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Perdón, esa es una solución grosera, ¿no? Pero el cerebro lo que hace es predecir cosas. El cerebro es bueno para predecir. Y precisamente, ¿no? Esta predicción, o sea, la importancia adaptativa de esta capacidad de predicción, tiene que ver directamente con la capacidad de supervivencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que el campesino pudo predecir, ¿no? Así como se ven las nubes, mañana va a llover, ¿no? Implica que se fijó antes en las nubes, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces supo cuándo las nubes podían estar relacionadas con lluvia y cuándo no. Pero el solo hecho de que esté ahí el campesino sembrando, ¿no? Imagínense toda la serie de predicciones, imagínense lo increíblemente intrincado y complicado que es el razonamiento que le permitió a la primera persona que hizo agricultura, que dicen los agricultores probablemente fue una mujer, ¿no? Imagínense todo el razonamiento que lleva. Decir, bueno, espérate, a ver. Si yo tiro esta semilla, ¿no? Donde hay tierra y luego le echo agüita a veces, ¿no? Llueve. Entonces, después un tiempo de una planta que va a producir otra semilla igual. O sea, hay una serie de predicciones, una serie de inferencias que se están haciendo y que son súper importantes. Si nosotros como especie no hubiésemos tenido esa capacidad de hacer esta serie de inferencias, esta serie de predicciones, les puedo apostar unas empanadas que nos estaríamos aquí comiendo empanadas. Es decir, seguramente, ¿no? O sea,
Si hubiera sido cualquier especie que se hubiera quedado en la zona africana y tal. Si seguimos revisando el mismo, ¿no? Algunas de estas predicciones son precisamente la base de por qué estamos aquí, ¿no? O sea, al final, todo ese conjunto de actividades que, por parte de mejor no podemos llamar ciencia, ¿no? Tiene que ver con que nos ha permitido estar aquí con un proyector y no habernos muerto de niños, no morirnos tampoco de COVID, ¿no? Incluso nuestra vacuna y tal. O sea, todo este tipo de cosas depende precisamente de tener un cerebro con la capacidad de realizar esta serie de predicciones y tener un cerebro que pueda además ponerse de acuerdo con otros cerebros semejantes, producir esta situación. Que, otra vez, no es una situación que no es solamente adaptativa, que tiene una explicación, que hay una serie de explicaciones culturales. Entonces, las explicaciones culturales son, por supuesto, relevantes, pero que, otra vez, no son obviamente toda la historia. Bueno, si se fijan, les digo, el cerebro se adaptó para predecir lo que pasa en el medio ambiente. Pero hay una característica que también, aunque es obvia, normalmente no pensamos. El medio ambiente del ser humano está formado por otros seres humanos. Tan es así que hoy en día hablamos del periodo antropoceno, ¿no? Es decir, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Todo el medio ambiente fue modificado por el ser humano, irreversiblemente, ¿no? A veces para bien, a veces para mal, pero para bien es, ¿no? Pero lo cierto es que nuestro medio ambiente está formado por personas. Y si es difícil predecir cuándo va a llover, predecir cómo va a actuar la persona, pues es mucho más difícil. Pero no solo es más difícil, sino también es quizás más relevante. Predecir cómo va a actuar el otro es fundamental para nuestra supervivencia. Aquel que es incapaz de predecir al otro, pues va a tener muchísimas menos probabilidades de reproducirse y por tanto va a tener van a haber menos, ¿no? Por eso somos, si ustedes se fijan, ¿no? En todas las culturas, ¿sí? En todos los lugares, ¿no? Somos bien buenos para fijarnos en el otro, ¿no? Chisme, bueno, puede ser, pero sobre todo es también, si podemos ver al otro, podemos, y sin pensarlo ya, le atribuimos deseos, le atribuimos conocimientos, decimos, este sabe cosas, este no sabe cosas. Es útil conocer el otro, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, porque el otro te puede engañar, ¿no? Yo no quiero que me engañen. O sea, es decir, el prójimo no siempre es muy bueno, a veces sí lo es. O sea, pero ¿cómo distingo al que tengo cosas en común? Nos podemos poner de acuerdo con el que me dice que tengo cosas en común y no me está tratando de ver la cara. Pues tiene una utilidad predecir a todos. Pero no solamente eso, una gran cantidad de estos artefactos culturales que curiosamente están presentes en todas las culturas, tienen que ver también, implican este ver al otro, ¿no? Piensen ustedes en todas las ficciones. Todas las culturas tienen ficciones, ¿eh? Una ficción es algo que sabemos que no es totalmente verdad, pero que podemos actuar como si lo fuera. Podemos hacer como que creemos que efectivamente los lobos hablan y el lobo se disfrazó de Rosita, ¿no? O sea, nadie dice esto, no, sí, ya sabemos. De todas maneras, yo puedo asumir que, o sea, entender esto, el grado de complejidad de mi cerebro para entender una ficción, es bien interesante que los niños muy pequeñitos hacen su trabajo y después de un tiempo ya saben. O sea, no hay muchos niños que se avienten de un edificio pensando en su Superman. La mayor parte de los niños entienden que Superman vuela, pero ellos no. Por fortuna, porque los que no se reproducen. Podemos escribirle al otro, a lo mejor entiendo lo que tú me estás diciendo, pero estás equivocado. Puedo tener una creencia falsa. La ironía, ¿no? O sea, ¿cómo entender la ironía, sarcasmo, no? Ya estuvo bien divertida la plática. Vayan a verla, ¿eh? Estoy diciendo una cosa y ustedes están entendiendo lo que quiero decir, no, estoy diciendo lo contrario, ¿no? Ustedes saben entender ironía. Y hasta la cortesía, ¿no? O sea, de repente hay cosas que dices, pero ¿cómo te hace? Eres muy bien, ya ese vestido no te hace ver gorda. También es importante para la supervivencia. No, si yo les contara.
O sea, uno tiene que ser un verdadero psicólogo pues, para poder hacer todo esto. Mis amigos de psicología, ustedes saben, ¿no? Hay una cosa que no me gusta el nombre para nada, ¿no? Pero hay una cosa que tiene que ver con todo lo anterior que se llama teoría de la mente. Teoría de la mente, aunque pudiera hacernos pensar que se refiere a la teoría que explica la mente, no, lo que se refiere es a esta capacidad que tiene nuestro cerebro de predecir al otro, de predecir lo que piensa el otro. Los psicólogos, bueno, y los primatólogos también han utilizado cosas interesantes de la mente, es una cosa que tenemos en común con los grandes simios, pero prácticamente con nadie más, ¿no? Y la mayor parte de las personas, todas, han visto, utilizan una serie de test. Miren, yo sé, a lo mejor ustedes están familiarizados con estos testes, se le llaman la tarea de Maxi, ¿no? Y esta tarea de Saki y Ana, que básicamente se basan en lo mismo. Le preguntan a niños, por ejemplo, ¿no? Dicen, a ver, mira, te cuento la historia de Maxi. Mira, Maxi tiene un juguete y entonces lo guarda en una gaveta verde y después se va a jugar. Y luego llega su mamá, una lora, ¿no? Agarra el juguete de la gaveta verde y lo pone en una gaveta azul. Y después, pero no le dice a Maxi, ¿no? Cuando llega Maxi, ¿en dónde la va a buscar? Los niños muy pequeñitos, menos de 4 años, ¿no? Responden a veces en un lado, a veces en otro. Los niños un poco más grandes, la mayoría de todos ellos, ¿no? Incluso algunos con retraso mental, responden que, pues, digo, si Maxi no sabe que el juguete está en la gaveta azul, así que Maxi debe pensar que está en la gaveta verde. Entonces Maxi va a buscar la gaveta verde, creencia falsa. Es decir, son capaces de atribuirle a Maxi una creencia falsa. La mayor parte, no todos, por supuesto, porque esa es otra historia, ¿no? Pero muchas personas con autismo, incluso algunas inteligentes, ¿no? Todo lo demás son muy listas, les cuesta mucho trabajo atribuir esa falsa creencia a Maxi. Y esto es interesante. Durante algún tiempo se pensó, ¿no?, que la característica definitoria del autismo tenía que ver con esta falta de teoría de la mente. Lo que parece que es mucho más complicada que eso, por supuesto, con todo, ¿no? Pero por lo menos en algunos tipos, ¿no? Y a veces no es una verdad que me corregirán, ¿verdad? Pero parece haber alguna dificultad, ¿no?, de esta teoría de la mente. Es decir, es presentarle a atribuirle a otra persona, atribuirle a agencia. Y esto es interesante. Hay algo, ¿no?, que funciona bien en la mayor parte de la gente, ¿no?, de diferentes culturas, pero que en algunas personas, con algunos años, con algunas características especiales, no es tan fácil. Esto no sucede solamente con personas que son, o sea, también algunas otras personas lesionadas en algunas regiones. Hay un caso que es muy interesante. No sé si alguna vez oyeron hablar de ese señor. Se llamaba Phineas Gage. A fines del siglo XIX, pero en mediados del siglo XIX, ¿no?, esta persona era un obrero de las vías ferroviarias en Estados Unidos y se dedicaba a poner cartuchos de dinamita, romper piedras, ¿no?, para donde se iban a construir. Entonces, ¿sabes qué? Porque ya están, ¿no? Entonces esta persona, no sé, un mal día, tuvo un accidente en donde uno de los cartuchos de dinamita se explotó antes de que se quitara. Y bueno, lo pueden ver, se le acabó el ojito, ¿no? Pero más o menos así fue como quedó. Ese es el esqueleto real de esta persona de Phineas Gage. Normalmente eso hubiera significado que la persona se muere. Por un azar del destino, Phineas Gage no se murió. Pero lo que sí les puedo decir es que la persona que tuvo el accidente y la persona después del accidente eran dos personas totalmente diferentes. Dicen que Phineas Gage era un tipo muy afable y muy simpático y que tenía muy bueno para ser amigos y tal, ¿no? Después del accidente se volvió una persona sumamente irritable, más allá de lo que cabía esperar de rojo, ¿no? Pero además con muchos problemas para controlar sus emociones y además con muy poca empatía hacia los demás. Y esto
fue una primera idea que nos puso pensar, a ver, algo está pasando, se le rompe un cacho de esta, algo está pasando dentro de esta calabaza, ¿no? Que es lo que le permite a esta persona tener empatía con el otro, es decir, y poder atribuir creencias verdaderas, otras creencias, ¿no? O sea, hay algo, y ese algo que está pasando adentro de nuestro cráneo, en el cerebro, nuestra herramienta, digamos, para la supervivencia, ¿no? Seguramente han oído hablar de las famosas neuronas espejo, y si no, pues ahí les explicará Pavel, ¿no? Es ahí en las mesas, ¿no? Y ya lo voy a platicar mejor que yo, por supuesto. Pero no más para, no más ese spoiler de Pavel, ¿no? Algunos simios y nosotros también, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sabemos que hay ciertas partes del cerebro que se encienden cuando hacemos un comportamiento y también esas mismas se encienden cuando vemos ese comportamiento y que tienen que ver con esa capacidad de imitar al otro, ¿no? Monkey see, monkey do, dicen, ¿no? Resulta que, o sea, mi amor nos decía ahorita, ¿no? Bueno, resulta que, ¿no? Es muy importante para el aprendizaje, pero es muy importante también precisamente para la empatía. Es muy importante cuando tú ves que a otra persona le está pasando algo, tú sientes eso que está pasando, ¿no? Ya no puedo. ¿Esto es cierto? Somos capaces de reconocimiento de emociones, al menos algunos test que nos permiten que vean de las personas que no son capaces de reconocimiento de emociones, también es un indicador de que hay un problema, normalmente relacionado con diferentes tipos de demencias, ¿no? ¿No? Y se sabe que este reconocimiento de las emociones ocurre principalmente en esta área que se llama amígdala. Y nosotros vemos emociones, las vemos en todos lados, aunque no las haya. O sea, nosotros podemos reconocer emociones en una bolsa, en una tetera, en una manzana. Estos evidentemente no tienen emociones, pero lo primero que nosotros vemos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, no podemos dejar de ver emociones, porque estamos hechos para ver emociones. Ver la emoción del otro era tan importante, ¿no? Que se las atribuimos hasta las cosas, ¿no? Esto es importante, hay que ir muy rápido, ¿no? En algunos dilemas éticos hay un dilema que utilizan mucho los filósofos para distinguir cuestiones estéticas, si hay un tren, ¿no? Que va a atropellar a 5 personas, ¿no? Y entonces, si tú jalando la palanca puedes desviar el tren, pero entonces va a atropellar a una persona, ¿no? ¿Qué deberías hacer? Las implicaciones éticas se salen del contexto, ¿no? Pero hay personas que dicen, bueno, no, yo no jalaría en una palanca, que se mueran los 5, yo no quiero nada, qué sé yo, ¿no? Hay otros que dirían, no, es mejor que se mueran menos personas, no estoy dispuesto a jalar la palanca, ¿no? Pero lo que se dieron cuenta es que cuando cambiaban ligeramente el problema, y decían, en vez de jalar una palanca, que es una palanca nada más, ¿no? Si yo agarro y te dicen, bueno, está el tren, que va a pasar, y va a atropellar a 5 personas, si yo agarro un señor gordo y lo empujo, nada más voy a matar a uno, entonces voy a dejar 5. Las mismas personas que estaban dispuestas a bajar la palanca, ya no estaban dispuestas a empujar a un señor gordo. Mi hipótesis personal es que probablemente piensen que este señor gordo sea Guillermo del Toro y todos queremos a Guillermo del Toro. Pero puede no ser el caso, ¿no? Es decir, tenemos empatía por los señores que sean gordos, por fortuna, para mí. Y esto, otra vez, es una cuestión que es más allá de la cuestión cultural. Entonces, acabar temprano, y como dice el meme, pues vivimos en una sociedad, por supuesto, no podemos sobrevivir, eso es cierto, ¿no? Y esta característica de cerebros que nos permite la sociedad, pues están dadas precisamente por nuestro cerebro. Y miren, qué bueno, porque la alternativa, o sea, yo sé que nosotros no decimos es que esta sociedad es una porquería, y sí lo es, pero la alternativa es decir, no vivir en sociedad de ningún tipo, es muchísimo peor. Si no, que le pregunten a los náufragos, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, me gustaría, evidentemente, lo que van a ver a continuación, esta italiana, ¿no? Es muy diferente, pero es una idea
Y a la frente nos dice nuestro prójimo de la disciplina de culto. Muchísimas gracias. Espero que nos estén poniendo mucha atención porque al final vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos, ¿vale? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Estaba, creo que buscando mi onda. Bueno, yo platicando con Jorge, me contó su idea, la idea central de esta plática que es sobre mirar al prójimo como estrategia de su sobrevivencia, y yo a mi intervención le puse mirar al prójimo como estrategia de supervivencia en el escenario, porque yo les voy a hablar de cómo he trabajado en el teatro, a partir primero de la máscara teatral y después a partir del trabajo con la máscara haciendo personajes. Pero bueno, los personajes para mantener, o sea, para sobrevivir, para mantenerse como las personas, pues tienen que mirar al público para que el público los mire a ellos y sobrevivan. Porque si alguien está en el escenario y empieza a hablar y la gente se va, pues el personaje metafóricamente muere, ¿no? O sea, no tiene posibilidad de sobrevivir porque la gente no lo está viendo. Entonces, a partir de eso desarrollé estas fotografías que les voy a mostrar y les voy a ir platicando respecto a cómo trabajar. Primero, quise empezar diciendo que México es un país de máscaras. O sea, las máscaras son muy relevantes para nosotros, para todas las personas aquí en México. Y esta foto la tomé en un taller mecánico saliendo de un museo. Fui a un museo a ver máscaras mexicanas y me enseñaron una colección de máscaras que tenían guardadas en cajas y pues como así, como gran cosa, ¿no? Y pues estaban guardadas, enroladas, nadie las podía ver, y en fin. Y en cambio un señor en un taller mecánico que era aficionado a las máscaras, pues tenía su propio museo. Y eso nos habla de cómo nosotros en México, en muchos países, pero particularmente en México, nos atraen las máscaras. En México, por todo México, todas las ciudades, pueblos y todo, hay el uso de la máscara de diferentes formas. No tanto en el teatro, pero sí en las fiestas populares y en fin, no sé, ustedes lo reflexionarán cada uno, pero de verdad se trata como estamos rodeados de máscaras. Es algo que nos atrae. Y bueno, yo como actriz he trabajado mucho alrededor de las máscaras, primero actuando solo, como con un personaje que se llama Juan, esa soy yo, así con la máscara de Juan, y ahí pueden ver como en la máscara, una cosa importantísima que hace que la máscara esté viva y que sea atractiva para la gente, es el ojo, la mirada de la máscara. Entonces aquí no hay Juan en diferentes posibilidades. Y ahí para que vean que sí soy yo. Y bueno, este personaje lo empecé a hacer cuando yo tenía, no sé, 20 años, ahora tengo 50, lo sigo haciendo, porque pues la máscara tiene la misma edad. O sea, yo puedo ser viejita y de todas formas me pongo la máscara y soy un personaje, ¿no? Nada más tengo que mantener una cierta causa flaca, ¿no? Porque el personaje no es gordo. Porque no, su cara no es gorda. Si tuviera una cara gorda, el personaje sería gordo, porque si no, porque tiene que haber una congruencia entre la máscara y el cuerpo. Ahí los Juan, porque ha actuado en diferentes obras, ¿no? Diferentes, una aventura de Juanes en el puerto de Veracruz, por cierto. Ya luego, un día verán, tal vez, lo esta parte que sí, bueno, después de actuar mucho tiempo con las máscaras de ser actriz, empecé también a dar clase, talleres de teatro y clases de máscara, y también a dirigir espectáculos. Un espectáculo que hice aquí con alumnos de la universidad, de la Facultad de Teatro y de Danza,
fue con unas máscaras que me prestó el maestro Vinosh, con el que trabajé muchos años, que fue el escultor de la máscara de Juan, y de todas esas máscaras que ven ahí. Y no sé si en la fotografía alcanzan a ver, como en esta, un poco mejor, cómo es importante la mirada de las máscaras, ¿no? Eso es como lo que más llama la atención cuando uno ve la máscara, incluso si que esté en el cuerpo del actor, solo después está así como objeto, ya uno siente que está viva porque tiene ojo, tiene una mirada, ¿no? Entonces eso ya automáticamente nos atrae, y ya cuando el actor se la pone, entonces nos atrae mucho más, porque la máscara, esto no tengo una explicación científica, pero por aquí lo dirán. La máscara proyecta la energía de la persona que se la pone, la proyecta hacia el espacio. Entonces, con esa, bueno, hicimos un proyecto, yo entrené a los actores que se iban a poner las máscaras, todos estos aquí en la Casa del Agua, ahí enfrente. Y esto ya es en el patio de la unidad de artes, aquí al ladito, ¿no? Entrenamos, hicimos todo para poder darle vida a esos personajes. Y bueno, el proceso, aquí ya estaban los actores usando un poco las máscaras, todavía es en el vestuario. Entonces, como un poco para sentir, porque algo de lo que hablaba el maestro que es muy importante es que uno tiene que ver a la máscara y saberla interpretar, o saber quién es ese personaje que la máscara propone para luego convertirse en ese personaje. Y el proceso para hacerlo es muy particular. La persona, el actor que se va a poner una máscara, se pone en el centro del espacio, cierra los ojos, los demás le ponen la máscara y lo visten. Lo empiezan a vestir, pero mientras la persona está ahí con los ojos cerrados y pues no sabe nada de lo que va a pasar. Entonces de ahí, bueno, aquí son los personajes en el patio. Estas son las máscaras que usamos ya con su vestuario. Pero en cuanto al proceso, aquí pueden ver cómo los demás van vistiendo a la persona y hacen todo, bueno, es un poco oscuro, pero ahí está un poco mejor, y hacen un vestuario adecuado a la máscara. Luego le ponen la máscara, hace un poco oscuro, pero la máscara tiene que ver con, no se ve muy bien, se ve un poco oscuro, pero bueno. Lo que les cuento es ya fue el resultado, son los personajes, como después de todo el proceso, como quedaron. Pero lo que me interesa contarles es que la persona, después de que tiene los ojos cerrados y es vestida, abre los ojos y previamente es colocada frente al espejo. Entonces, cuando abre los ojos, se enfrenta a una imagen que no conoce, que es la del personaje. Y, pues, a partir de ese enfrentamiento, de esa primera visión de quién está frente a él y con la guía de la persona que está, del maestro que está dirigiendo, va construyendo la vida de ese personaje. Y el personaje se termina de construir con una entrevista que el público le hace. Entonces, el público, una vez que el personaje se mueve, empieza a hablar y pasa una serie de dinámicas para que empiece su vida, el público lo entrevista y el personaje, a partir de lo que va contestando, se va construyendo a sí mismo. O sea, no es como en el teatro tradicional, en el teatro realista, donde el personaje está escrito en el papel y el actor lo interpreta. Aquí no hay nada previo, excepto la máscara. El actor se la pone, pasa un proceso y entonces digamos que el personaje se descubre a partir de su relación con el público. Pero claro que las preguntas las hace el público también a partir de lo que la imagen del personaje le provoca, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? Pero luego a veces los personajes dan como ideas, ¿no? O sea, uno ya piensa, bueno, ese es malo, es bueno, ese está contento, es un asesino, tiene 2 esposas, no sé, empiezan a pasar uno a interpretar, ¿no? Bueno, estos fueron los personajes que surgieron para este proyecto que hicimos las máscaras de Vinosh. Y bueno, todos, como pueden ver, el vestuario corresponde con la máscara que tienen. Es muy importante. La máscara no solo, aunque es muy importante la mirada, no solamente es la máscara tapando el rostro, sino el vestuario que tapa el cuerpo, porque el cuerpo también es muy importante en la personalidad, ¿no? Y bueno, ahí tienen, estas son máscaras distintas porque son medias máscaras, se puede ver la barbilla. De ahí, con estas mismas máscaras,
una parte de ellas que se construyeron para una obra de teatro que se llama Corre, corre, Caligueta sobre la conquista de Perú. Se montó esta obra en la Facultad de Teatro. Vean cómo la mirada es como lo que más jala, ¿no? Tiene la fuerza. Y bueno, estos son aspectos del espectáculo. Entonces después, hablando con el maestro sobre las diferencias culturales, quería contarles cómo con estas mismas, no todas, pero algunas de estas máscaras, fui a hacer un trabajo a Taiwán. Una compañía de teatro de Taiwán me invitó a dirigir un espectáculo, entonces con esas mismas máscaras trabajé unas leyendas de origen maya, recopiladas en Yucatán por Antonio Medisbolio, y entonces les conté las leyendas a ellos, les propuse hacer esto, y los actores, trabajamos con los actores taiwaneses. Y bueno, como fue interesante cómo iban surgiendo personajes similares a los que surgen aquí en México, con gente que pues realmente culturalmente está muy alejada, porque empezando con el idioma, bueno, el idioma es, o sea, imposible, ¿no? Yo no pude aprender a decir ni gracias, o sea, porque tienen 9 inflexiones, es complicadísimo. Nos entendíamos un poco en inglés, porque ninguno hablaba bien ellos, y yo hablaba bien inglés, pero nos entendíamos. Entonces, pero sin embargo, los personajes lograban vivir y lograban ser personajes similares a los que surgen en México, ¿no? Porque tanto las historias, los arquetipos, de toda la humanidad son similares, a pesar de estar en regiones tan distantes. Bueno, aquí estamos haciendo lo mismo, vistiendo a los personajes para luego hacerlos vivir. Este es otro personaje. Este es el personaje ya. Un ensayo con la música, trabajamos con música vivo. Y con este mismo grupo de teatro hice un taller de máscaras, pero con máscaras de comedia del arte, que son diferentes a las del maestro Minoche. Estas máscaras de comedia del arte, la diferencia que tienen es que no tienen la mirada de la máscara, sino que lo que se usa es el ojo del actor. El ojo, y son más difíciles de trabajar justamente por eso, porque la mirada del ser humano no es tan fuerte como la mirada pintada en un objeto, ¿no? Entonces el actor, para que su mirada en el escenario esté viva, tiene que invertir mucha más energía para abarcar así a toda la gente, lo que una máscara en cambio lo hace de manera más eficaz. Pero algo muy importante de lo que me hizo pensar en esta presentación, platicando con el maestro, es cómo el personaje con la máscara es más efectivo y está más vivo si la máscara o la mirada está viendo al público. Si la máscara por alguna razón baja, el actor baja el rostro, el personaje desaparece, se muere. Entonces ahí, en esta conexión entre la mirada del personaje y la mirada del público, está la vida de los personajes. Entonces, bueno, hicimos este taller con las máscaras de comedia del arte, que son pues unas máscaras de tradición italianas. Y bueno, ahí yo les daba las indicaciones a los actores que estaban poniéndose las máscaras, tenían traductor, porque yo hablaba inglés y luego les traducían al chino. Y bueno, ahí está un chavo haciendo personaje, ¿no? Una diferencia cultural que encontré respecto a las máscaras, una señora me preguntó, es muy interesante, una señora me preguntó que si usábamos estas máscaras para, como para rendir culto a nuestros dioses. Entonces yo le dije, no, eso las usamos por diversión, ¿no? Y entonces me quedo yo así como, por diversión, pues qué raro, son así, porque allá el teatro que usa máscaras casi siempre es ritual y tiene un sentido. O sea, se ponen las máscaras con un sentido ritual, a veces para preguntar sobre alguna duda que tiene una comunidad, sobre los personajes, y tiene completamente otra, a pesar de que
las máscaras hacen surgir los mismos arquetipos, el mismo tipo de personajes, el uso sí es distinto, porque aquí, bueno, a ver, en el teatro, como yo uso las máscaras, no tiene ninguna cuestión religiosa, pero en las comunidades donde se usan las máscaras, ahí sí que tiene un sentido religioso. Yo he podido ver danzas tradicionales en diferentes partes de México y, bueno, sí, por ejemplo, las que se usan en Semana Santa, el Día de Muertos. Recuerdo ahorita una vez que vi unas máscaras en Sonora, una danza de máscaras en Sonora, que los danzantes se quedan los 40 días, son después de la Semana Santa, ¿no? O antes, pues antes, ¿no? Y se acaban. Bueno, esos 40 días se quedan con la máscara puesta, y mientras trae la máscara, como la máscara representa al diablo, o sea, la máscara viene del diablo, mientras trae la máscara puesta, se pone una cruz de tela en la boca para, digamos, contrarrestar un poco lo diabólico de las máscaras. Y ahí en Coyolillo, donde dice la tesis sobre la máscara de Coyolillo, también hay una relación todavía, que perdura todavía, entre la máscara y el diablo, ¿no? El diabólico, hay una serie de creencias. O sea que en el teatro está un poco desacralizada la máscara para mí, por ejemplo. Pero en las comunidades y en general en México sí es un objeto ritual. Y bueno, con esas mismas máscaras, regresando a México, bueno, no cronológicamente regresando aquí, con esas mismas máscaras que hice en Taiwán, aquí hice otro espectáculo que se llamaba Cero No Cero, y era un concurso de improvisación de personajes con máscara. Hay un café que se llama Tierra Loma. Y bueno, luego ya para finalizar quería platicarles cómo yo he utilizado las máscaras como actriz. Todo eso que les mostré y más ha sido lo que yo he dirigido, ¿no? Y lo he hecho como maestra y como director, utilizando las máscaras desde fuera, ayudando a otros a entrar en el mundo de la máscara. Pero como actriz he hecho muchos personajes. Por ejemplo, yo soy la de la izquierda, y con otra amiga tenemos estos personajes, y los personajes se terminaron de construir en las calles de Jalapa, porque nos salíamos así disfrazadas a platicar con la gente, y pues, platicando con la gente fuimos realmente construyendo la historia de los personajes. Y eran dos hermanas parecidas, gemelas pero de diferente papá. Eso así. También hice un personaje que está basado en una escultura que está en el Museo de Antropología, de la República, no sé si han visto, es una famosa escultura. Y bueno, a partir de eso hice este personaje para diferentes espectáculos. No se ve muy bien, pero esa es una máscara de lobo, y que me costó como 50 pesos en el mercado. Y la usamos para montar Pedro y el Lobo con la Sinfónica de Jalapa. Y entonces, bueno, fue interesante porque era el personaje más popular. Los niños se identificaban más con el lobo que con Pedro, porque él se portaba mal. Un ensayo. Y luego, bueno, también contarles que la máscara se puede utilizar para personajes que no necesariamente la llevan, pero el sentido es el mismo, el uso de la máscara. Bueno, la construcción del personaje, ya sin máscara, sigue las mismas reglas, tiene que tener las mismas características, ¿no? Y quería hablarles finalmente de una última experiencia que tuve recientemente, trabajando en un circo en Inglaterra, donde hacía un personaje. Y fue interesante porque, como decía el maestro, hay que mirar al otro para adaptarse, para sobrevivir en el escenario. Uno tiene que aprender a leer al otro y entenderlo. Entonces, pues era un público completamente distinto, porque eran ingleses, tienen otro tipo de humor, es distinto, realmente muy distinto. Entonces, al principio, y también como el circo va cambiando de ciudad cada semana o cada 2 semanas,
Cada semana estábamos en una ciudad diferente, y bueno, todos son mujeres, es decir, realmente había características distintas, el espectáculo como que se iba transformando conforme íbamos cambiando de ciudad, y había que ver, o sea, había que entender quiénes eran para poder representar el espectáculo. Yo hacía un payaso, no payaso así tradicional, con la cara pintada y la peluca y los zapatos, pero no payaso. Y al final de la temporada descubrí una cosa muy importante sobre la mirada, que no se alcanza, está un poco oscuro, entonces no se alcanza a ver, pero bueno, el escenario del circo es así, ¿no? Es circular, y la gente está en gradas hacia arriba. Entonces yo al principio actuaba con la mirada así, ¿no? Y conforme fue pasando la gira, que fueron 7 meses, me di cuenta que si hacía así, era más efectiva la presencia de mi personaje. Lo vi en un ensayo, sabiendo ensayar a otros, me di cuenta que si estaban así, estaban como un poco ausentes como presencia escénica. En cambio, cuando hacían así, se abría la energía y se veían como si estuvieran más grandes, más vivos, más energía. Y era algo sutil, es un cambio como en el ángulo del rostro, que en este caso es la máscara con el maquillaje, y bueno, eso fue mucho más eficaz como para la presencia. Y ahí eso me vuelve a conectar con esta idea de la importancia de la mirada como estrategia para estar vivo en el escenario. Eso, bueno, ahorita vamos a hablar de cómo eso se aplica a la vida cotidiana, ¿no? Vamos a hablar todos. Ahí está el payaso. Y luego, bueno, este es otro aspecto, otra de las escenas. Yo sé con muchos números cómicos. Y además presentaba a los trapecistas y a los malabaristas, a una pareja que el esposo le aventaba cuchillos a su esposa, a la trapecista, en fin, a todos los números. Y bueno, siempre la máscara, ¿no? Había dos personajes alrededor del bailando con unas máscaras que son como evocan a estas máscaras de los diablos que hay en la costa chica de Guerrero y también en Oaxaca. Y bueno, yo quise concluir preguntando a ustedes cómo usamos la mirada para sobrevivir en el mundo real. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ahorita aquí tengo que estar cuidando de mirarles a ustedes. Si yo dejo de mirarlos, o sea, si yo hubiera dicho todo esto que dije así viendo para allá, pues ustedes me hubieran percibido de una manera distinta a que los estoy mirando. Si yo los miro y ustedes me miran, establece una comunicación más efectiva. Entonces, ahorita platicaremos respecto a qué ejemplos encuentran ustedes o han tenido ustedes en los que la mirada les ha ayudado a abrirse camino en el mundo. Y pues para finalizar, tenía esta imagen de un perrito enmascarado. Muchas gracias.